Hoy en la mañana me he despertado y he mirado una entrevista que está haciendo el abogado Carlos Medina al doctor Augusto Tandazo, donde veo que es una entrevista muy interesante, ya que están hablando acerca de los poderes del Estado, ya que muchas personas no tenemos el conocimiento y estos dos especialistas, porque para mí son especialistas en estos temas, nos van a darnos un poco de información, un poco de conocimiento, por lo cual es muy importante que todos sepamos cómo funciona un Estado. Donde hablan también de que si los banqueros pueden ser candidatos a la presidencia, donde los grandes empresarios pueden ser candidatos a la presidencia. Hay cosas muy interesantes que continuamente está hablando el abogado Carlos Medina, del cual no tengo la suerte de conocerlo personalmente. Espero quizás algún día poder conocerle personalmente y agradecer por todo lo que está haciendo, por tratar de ampliar el conocimiento a todas las personas, a todos los seres humanos que estamos dentro y fuera de nuestro querido Ecuador. En esta ocasión, nuestro canal de YouTube transmite desde Europa y queremos, a través de este humilde canal de YouTube, compartir esta información, esta entrevista que está haciendo el abogado Carlos Medina. Le pedimos mil disculpas por compartir a través de nuestro canal de YouTube, ya que no he tenido la oportunidad de ponerme en contacto con él. Pero como él mismo también dice, es importante dar a conocer, abrir un poco los ojos al público, para que así podamos tratar de elegir a las personas correctas para que gobiernen nuestro país. Bueno, lo dicho, vamos a compartir con ustedes esta entrevista. Esperamos que sea de mucha utilidad y también compartan con sus amigos conocidos, ya que nunca nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Tratemos de ampliar nuestro conocimiento. Que tantas veces pues ustedes me han recomendado, me han sugerido, me han pedido que lo entreviste. Yo no tenía el gusto de conocerle, doctor. Bienvenido a este humilde espacio que lo único que busca es el activismo. Nosotros no somos periodistas, yo no soy periodista, soy abogado, y lo único que buscamos aquí es tener un espacio que no encontramos en los medios de comunicación tradicionales, que por lo general responden a la pauta y no responden a los intereses ciudadanos. Bienvenido, doctor. Sus palabras de bienvenida primero. Primero, gracias por la... Pedimos mil disculpas porque esto es en vivo y porque hay es una una forma pequeña de interrupción. comunicarme con usted y a través suyo con una cantidad de gente que lo importante es que escuchen algo de lo que se puede uno contribuir para que tengan una mejor claridad con lo que pasa en el país. Pero le quiero aclarar una cuestión que justamente hablaba con Manaví el otro día. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Carta Constitutiva establece que para ejercer el periodismo no se necesita el título ni la colegiatura. Así es que, ¿por qué razón? Porque la libertad de expresión no es más que la libertad de pensamiento y para eso no hay que pedirle permiso a nadie. A veces se cree que solamente ciertas personas pueden ejercer periodismo, pero no, el periodismo es una forma de comunicarse entre seres humanos y si lo hacemos bien, qué mejor. Perfecto, doctor, estoy de acuerdo con usted, pero en cambio el tema es en que aquí no hay derecho a réplica. Digamos que a veces las personas que son injustamente injuriadas, difamadas, que faltan a su buen nombre, muchas veces piden un espacio en el medio donde les han acabado la vida, pero no les dan el espacio. De eso lastimosamente sufrimos. Y en cambio hay personas que permanentemente perjudican al pueblo, pero ellos sí tienen espacio en los medios tradicionales. En cambio, bueno, primero jamás pedirían, ¿no?, un espacio en este medio, pero aunque lo pidieran creo que no lo tendrían, porque ya bastante nos están manipulando permanentemente a través de los medios, a través de los noticieros, como para que encima nosotros no podamos tener la libertad en este espacio de comentar. Un banquero quiere ser presidente. No sé si escuchaba usted esta canción, que yo la pongo generalmente al iniciar el programa, que refleja, aunque a veces con un lenguaje un poquito procaz, por lo cual le pido disculpas, doctor, la realidad del Ecuador. Un
banquero puede ser presidente del Ecuador, un empresario puede ser presidente del Ecuador, doctor Augusto Tandazo. A ver, hay conflicto de intereses en determinadas personas que obviamente tienen un manejo importante en lo que es la economía, en este caso el sector bancario, el sector empresarial. De lo que se trata es utilizar las funciones del Estado, en este caso, por ejemplo, una elección, para de alguna manera crear unas mejores condiciones de vida en la sociedad. Y obviamente cada quien tiene que hacerlo desde su lugar, pero en la actividad política un empresario nunca ha sido nunca ha tenido un buen suceso. Primero porque vienen con una carga, primero creen que el Estado es una empresa. Comencemos por allí. El Estado no es una empresa. El Estado es aquel paraguas que tiene 4 poderes importantes: el poder de regulación, control, sanción y gestión. Y obviamente, si usted se imagina, si así, estando afuera, logran con 1000 artimañas no ser regulados, no ser controlados, no ser sancionados, voy a poner un ejemplo, logran que las tasas de interés que se les fija son tasas de usura, son tasas leoninas. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que se dicte una ley de emprendimiento, pero las tasas de interés para el microempresario están entre el 19 y el 28%? Es una tomadura del pelo. O sea, bancos que cobran tasas. Y yo quisiera conversar con alguien del exterior y decirle, verás, en el Ecuador, un país que queda en la parte de América del Sur, hay tasas de interés que se cobran 28% por un crédito. No van a creer. Van a creer que es de locos, van a pensar que es mentira. Y esos son los bancos, han hecho la fiesta en plena dolarización, cuando en este momento las tasas de interés en los países industrializados fluctúan entre el 1 y el 1.5%. Acá se cobran 9, 10, 15, 20, 28%. ¿Con qué cara quieren la presidencia de la República? Además, con un pasado en el cual han estado vinculados con administraciones que sirvieron a los intereses extranjeros, como el caso de la administración de Maguad, que provocó un feriado bancario descomunal, pero que un feriado bancario que no solamente pulverizó a los cuentaahorristas y a los corrientistas, sino que tuvo un efecto que la gente no lo ve. El seguro social, de la noche a la mañana, sus fondos previsionales se le hicieron polvo, se le hicieron añicos. O sea, tal vez fue la institución más golpeada, el fondo del seguro social, y ahora vienen por el vuelto. Pero además empresarios que no tienen patria. Porque hay empresarios, especialmente ese pequeño empresario, ese mediano empresario, que tienen una visión de país y que hay que impulsarlos más bien para que cumplan, tomen un lugar destacado e importante en el manejo de la economía. Pero estos empresarios que solamente están buscando sacar dinero, sacar el dinero del país para alimentar a paraísos fiscales, para alimentar inversiones en el extranjero y para luego incluso regresar esas inversiones disfrazadas, porque vienen bajo el velo societario. Usted es abogado. El velo societario tapa el verdadero accionista de una empresa. Y entonces muchos de los dineros mal habidos regresan acá como inversionistas. Por eso es que no se entiende por qué esa política tan complaciente de pagar, por ejemplo, los bonos, de pagar la deuda de bonos al 100% del valor nominal. Debe haber un conocimiento de quiénes son realmente los tenedores de los bonos, que están ocultos tras los bancos agentes. Pero eso pasa. Han tenido la oportunidad de servirlo desde la empresa privada. Voy a poner un ejemplo, yendo al grano. Parte del discurso de Guillermo Lasso, directo, Guillermo Lasso, le dice de una manera desfachatada al país, y le dice que entre las cosas que él se propone es generar empleo. ¿Y por qué diste los votos para la ley orgánica de apoyo humanitario, que precarizó la relación laboral, que lanzó a la desocupación a cualquier cantidad de gente? En la última comunicación, que no la han transmitido adecuadamente los medios, pero que la tengo yo, de la Superintendencia de Bancos, que se dirige al IES y al BIES, señala que entre una de las causas que está haciendo impacto en el IES es justamente la precarización laboral, porque bajó la jornada, bajó las remuneraciones y bajó los aportes, aparte de otros perjuicios que están causándose. Entonces, ¿quién dio los votos para esto? El banquero, pues. ¿Quién ha estado? Nada más hay que hacerle un seguimiento a los legisladores de Adelante Ecuador Adelante,
A ver, ¿cómo votaron en el pasado cuando estuvieron con una participación importante, que antes tenía una participación importante en el Congreso? ¿Cómo lo hicieron? Estuvieron al lado del pueblo. Y ahora nos sale el empresario, que ahora está queriendo participar por sexta vez. Nos sale con que va a traer mil empresas para que inviertan en el Ecuador. O sea, ¿acaso que hay filantropía en la inversión extranjera? El inversor extranjero trae dinero, pero para sacar pingües ganancias y dejarnos en soletas, porque la afectación más grande al ahorro interno es justamente la inversión extranjera, cuando es una inversión extranjera leonina. Porque todo el dinero, el plusvalor de la economía, todas las utilidades, la renta, se va para el exterior. Pues. Por eso es que en el fondo esto es inaudito, casi la gente no lo entiende. Nosotros somos exportadores de capitales, pero importadores de créditos. E importadores de inversión, entre comillas, que mucha de la inversión ni siquiera es inversión. Por ejemplo, yo el otro día, hace algún tiempo, sacaba una nota y decía, porque los titulares de los medios confunden. Por ejemplo, más inversión China. China no ha invertido nada acá. China lo que ha hecho es que prestar dinero para que le contraten a sus empresas, que es diferente, no ha invertido. Invertir es quedarse con un negocio, administrarlo y operarlo durante unos 20, 30 años. Prestó plata el gobierno chino y lo que hicieron es contratarle a una empresa del grupo chino, Sinohydro, para que haga Coca-Cola, por ejemplo. Ya, pero hay una inversión, es contratación bajo crédito de proveedores. Entonces, abramos los ojos. Abramos los ojos. Cuando el Ecuador comience a pensar en la solución con su propia gente, con una mejor educación política, entendiendo qué es lo que hay que hacer, para no caer en manos de los mismos de siempre. Cuando ve usted el pronunciamiento de, por ejemplo, de Jaime Nebot, del 13 de abril de este año, que firma con número de cédula y todo, a nombre de Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano, es un proyecto de un neoliberalismo rampante. El neoliberalismo cree que el Estado tiene que reducirse, quién sabe si hasta desaparecer, el Estado mínimo que se llama en la teoría. Pero el Estado está allí para proteger al más débil, pues. Le voy a poner un ejemplo que no se ha avanzado en eso. Cuando una actividad es calificada como un servicio público, en derecho, automáticamente toda esa actividad pasa a regirse por el régimen de derecho del servicio público. ¿Qué dice la Constitución sobre la salud? Es un servicio público. ¿Qué tiene que hacer un Estado? Fijar tarifas y precios a los hospitales privados y a las clínicas privadas. No es que usted entra a un hospital con un paciente y después tiene que vender el carro porque la factura es de este tamaño. Entonces, tiene que el Estado aparecer. Por eso ellos quieren que el Estado desaparezca. Porque desapareciendo el Estado, el pez grande se come al chico. Esa es la famosa libertad en la economía neoliberal que ellos plantean. Entonces, el pueblo tiene que aprender a entender quiénes son los que realmente viven a costilla del trabajo de los demás. Doctor, y el pueblo tiene que aprender, ¿sí? Hablemos de las soluciones. Vamos a hablar de muchos problemas, pero usted yo sé que es un hombre que ha estudiado demasiado y que conoce muy bien la situación del país y la gente lo que quiere es también que planteemos el problema junto con una solución. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros si tenemos a un Guillermo Lasso que sin ser presidente gobierna, ¿no? Y gobierna en función de sus intereses? Y en este gobierno pues ha sido ya realmente el clímax, el tope ya del manejo en función de los intereses de los bancos. Y si hablamos de los empresarios, hablemos de Nebot en este momento. ¿Usted cree que la consulta de Nebot es una forma de ayudar al pueblo o es una forma de demostrar poder para tenerlo apuntado al gobierno que venga? Porque la quiere hacer inclusive en la segunda vuelta, es decir, no quiere ni siquiera esperar a que esté en funciones el siguiente gobierno. ¿Qué opina usted de eso? A ver, de lo primero, yo el otro día hablaba en un medio de comunicación de las tronchas visibles y de las tronchas invisibles, pero que crean réditos importantes. Por ejemplo, una troncha visible es cuando el gobierno, por ejemplo, abre los espacios de la administración pública para generar cuotas de poder y cuotas para contratación que hagan pingües negocios. Troncha visible. Apareció con la pandemia, las compras de insumos médicos, etc. cosas, o una cuota con, por ejemplo, te dejo que tú decidas cómo se construye ese hospital, caso Pedernales. Troncha visible. Pero hay tronchas que aparentemente no se las, o mejor dicho, no se las ve fácilmente. Por ejemplo,
Cuando un banquero, ¿qué pide un banquero? Un banquero no va a pedir que le den algún puesto en la administración pública, el Ministerio de Inclusión Social. No, pues. El banquero va a pedir que le den la superintendencia de bancos, que le den los miembros de la Junta de Regulación Bancaria. Es lo que piden. Para tener la tranquilidad de hacer lo que les viene la regalada gana con la economía del país. Eso es lo que pasa con los empresarios. Por ejemplo, ¿por qué tenemos un sesgo neoliberal en el gobierno? Porque Lenín Moreno aceptó que ingrese al gobierno, porque Richard Martínez no es Richard Martínez nomás. Richard Martínez es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y antes de eso fue presidente de la Federación de Cámaras. Y el ministro de la Producción lo mismo, presidente de la Federación de Exportadores. Y el ministro de Energía, presidente de la Asociación de la Industria Carbonífera del Ecuador, que engloba las transnacionales. Entonces, ahí vamos viendo por qué es que estamos yendo a la privatización de la refinación. Porque es una persona que está sirviendo desde adentro del Estado a los intereses de la empresa privada a la que se pertenece. Entonces, ahí vamos a entender cómo se imbrican, cómo hay este tipo de penetración para sacarle ventaja. Y luego, cómo se distribuyen determinadas tronchas. Por ejemplo, cuando llegaron al acuerdo de 7 veces sí, se distribuyeron los órganos de control, se distribuyeron la administración del Estado, se distribuyeron las funciones del Estado, bajo una ficción que era crear un consejo transitorio, disque para que haga una evaluación. El tema era arranchar y crear un régimen de impunidad. Y eso es lo que lo lograron. Ahora, en el segundo caso que usted hablaba de la consulta, a ver, yo les estoy diciendo, al país le estoy diciendo dos cosas, dos alternativas. O nos paramos y les decimos a los sapos, a mí me encanta hablar con palabras que el pueblo me entienda, le decimos a los sapos que no estamos dispuestos a tolerarle las vivezas. Entonces, una consulta en medio de un proceso electoral y que la hacen solo dos, en este rato tenemos dos consultas, la de Pachacuti y la de los socialcristianos, que son preguntas, además cuando uno las analiza, son preguntas inductivas que apelan al aspecto emocional de la gente. Así es, doctor. Y entonces, ¿qué es eso de consultas? Tenemos dos soluciones. O esas consultas las difieren o las devuelven, o en su defecto, yo les invito a los 20 y pico de partidos y movimientos a que presenten cada cual su consulta y que se arme el pandemonium para que tengamos como las antiguas guías telefónicas, que la gente tenga que ir con un libro de consultas para que no pueda votar, que se arme el relajo. Porque no puede ser que les den la oportunidad a que los que están mal perfilados en la opinión pública, que hagan una consulta inductiva, como las que siempre han hecho. Recuérdese la pregunta, y siempre la ponen de cajón a la más inductiva. Vea la pregunta primera que hizo Moreno. ¿Está usted de acuerdo en que no prescriban los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes? ¿Quién va a decir que sí, que no prescriban? Sí, y ahí comenzó el 7 veces sí. ¿Cuál es la primera pregunta de Nebot? 50. ¿Usted está de acuerdo en que se le imponga una pena de 50 años a la persona que haya, con motivo de una violación, haya traído la muerte de una persona menor de 14 años, que es una violación agravada? Sí, pues es de cajón que la gente emocionalmente va a decir sí, sin darse cuenta de que hay una cantidad de causales para ver por qué ese tipo de delincuencia se dan. Porque hay que atacar en el mundo, tenemos que entender que hay que atacar las causas, no los efectos. O sea, siempre estamos pensando que elevando las penas está resuelto el problema, pero el problema está en la base de la sociedad, la economía, las relaciones desiguales, la distribución desigual de los ingresos, la inequidad, el tema cultural. Tenemos una educación que no es humanista, tenemos medios de comunicación que exacerban la violencia, tenemos una cantidad de costos, tenemos que atacar las cosas de otra manera, pero se quiere meter en la política manoseándolo al tema. Entonces, tenemos que responderles, o quitan eso, o que todo el mundo meta. Nebot quiere meter 11 preguntas. Pachacuti quiere meter 9 preguntas. Además, preguntas que son hasta ridículas. Por ejemplo, ¿desea usted, dice Pachacuti, está usted de acuerdo en que le metan la mano al IES los gobiernos de turno? ¿Pero qué pregunta? Si el 372 de la Constitución dice que los dineros del fisco son distintos de los del seguro y que ninguna autoridad menoscabará el patrimonio del IES. Apliquen la Constitución, eso es otra cosa. Nada más, de verdad.
es otra cosa, pero está normado. Buena parte de las preguntas están ya normadas. El problema es que hay que poner en vigencia algunas de las normas constitucionales que están de adorno. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos superintendencia de control de poder del mercado y ley de control del poder mercado, y en este país no hay control de precios. Es una barbaridad, y lo dice la Constitución, que tiene que haber control de precios. Y todavía plantean de que debe haber control de precios, pero si la Constitución lo dice. El gobierno lo que tiene que hacer es proteger a la ciudadanía. No puede ser que el productor se lleven los productos a un precio de gallina robada y terminen en los supermercados por 10 o 15 o 20 veces el precio. Entonces el Estado es el que tiene que aparecer. No en un nivel más o menos a lo Mussolini. Mussolini hablaba de nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. No, ese es el otro antípoda. Pero sí tiene que aparecer un Estado vigente y presente para regular las relaciones económicas. Porque las relaciones entre los seres humanos se parecen mucho a las relaciones en lo que es la biodiversidad. El pez grande se come al chico, la especie más desarrollada se come a las otras especies. Y el Estado está para poner un orden social, porque si no el pacto social se quiebra. Entonces es el Estado, pero los que están en contra del Estado, permanentemente en contra del Estado, son los que han beneficiado precisamente de eso, porque tienen las manos libres para hacer lo que les da la gana. Entonces, todo eso tenemos que irlo corrigiendo. El país tiene que elevar su nivel de educación y de cultura política. Doctor, rápidamente, vamos por funciones del Estado. Vamos primero con la función ejecutiva. 3 temas solamente le planteo y usted me da soluciones para un gobierno, para un próximo gobierno, si tuviéramos la dicha y la bendición de Dios de que llegue alguna persona que tenga realmente intención de sacar adelante el Estado, que realmente estamos en este momento tocando fondo. En primer lugar, servicio exterior. Se lo ha tomado ya, no, ya llegamos ya al colmo, al acabose, ¿no? Ya es mi prima, es mi mujer, es mi moza, es mi amiguita, es mi ahijada, no importa, no estudió servicio exterior, no sabe nada de diplomacia, no importa, mándala nomás, mándala a la ONU, mándala a los lugares más del primer mundo, a los mejores lugares del primer mundo, mándala nomás. Y con los sueldazos, 13.000, 14.000 dólares, por ejemplo, en España, el papá de Roldán, o sea, es realmente un insulto para la gente. Segundo tema, Procuraduría. Viven perdiendo casos. ¿Para qué tenemos procurador? O sea, también, entonces vemos al que es mi pana, lo pongo ahí de procurador, se supone que tiene que ser un abogado preparado, pero no, resulta que es el más ignorante o el más mala fe, porque termina siempre el Estado perdiendo los casos a nivel internacional, sobre todo, ¿no? Aquí, en cambio, sucede lo contrario. Más bien, tienen que indemnizar, tienen que reconocer algún derecho, alguna indemnización al débil, y en cambio ahí el Estado presiona a la función judicial para que no, a ese no le pagues, a ese no le des. Afuera sí regalamos la plata, que adentro no. Y la Contraloría, doctor Tandazo, la Contraloría. ¿Qué hay que hacer para el tema de la Contraloría? Esto se ha ido degenerando hasta un punto en que ya le resulta asqueroso a la gente. No tenemos un Contralor que en este momento no ha sido ni siquiera nombrado de manera legal, formal, no se ha posesionado, entiendo yo, está involucrado en temas de corrupción, hasta el mismísimo Salcedo le ha dado contratos por $1,5 millones, al sobrino lo han cogido en Estados Unidos y más, él ya aceptó la responsabilidad y ya fue sentenciado también. No pasa absolutamente nada, tenemos que seguirlo aguantando. Entonces, comencemos con esos 3 temas, Servicio Exterior, Procuraduría y Contraloría, doctor Tandazo. A ver, Servicio Exterior. Servicio Exterior es una función que tiene el Estado que no la utiliza. O sea, el funcionario de Servicio Exterior no es la persona que tiene que ser especialista en cómo se coloca la cubertería en una mesa, que si se coloca el trinche por acá y el cuchillo por acá, y cómo se llena el vaso, hasta qué parte se llena el vaso de coñac o de whisky. No. El tema del servicio exterior, y yo he tenido la oportunidad por los trabajos que he desarrollado. Yo manejé la Organización Latinoamericana de Energía hace 34 años. Y obviamente en estas funciones uno está en contacto con los gobiernos y con las embajadas y con las cancillerías y los ministerios de energía. Hay países que son países y hay países que de país no tiene nada. Hay países que, por ejemplo, le nombra un embajador X país en el Ecuador. Ese embajador sabe más de lo que pasa en el Ecuador que el mismo ministro que está al frente. Sabe todas las oportunidades de negocios. Cuáles son las buenas, las malas, cuáles son sus competidores,
de su país de origen que está acreditado, del cual está acreditado, y son balas, verdaderas balas, porque el comercio mundial de alguna manera se resume en lo siguiente: tratar de que usted nos saque la menor cantidad de dinero que tiene en su bolsillo y que succione la mayor cantidad de dinero de los demás países. Balanza comercial. Entonces tienen embajadas que son centros de asalto para conseguir contratos, conseguir prebendas, vía financiamiento, crédito de proveedores, hacer una cantidad de cosas, presionar a un país a una cantidad de privilegios que tienen. Los nuestros ni siquiera saben, usted le pregunta a un embajador nuestro, de los que se nombran generalmente, de estas cuotas en especial, ni siquiera saben cuántos habitantes tiene el Ecuador, cuántas provincias existen, qué producimos fundamentalmente, cuál es el precio de esos productos, qué otros productos está pudiéndose abrir mercado en ese país. No saben nada. Un cónsul en Barcelona es más o menos ándate de beca, como cuando lo mandaron también a Moreno, pues a Ginebra, beca. ¿Cuál fue la gran trascendencia que se hizo? Entonces, si no le damos la vuelta a eso, metiendo gente que realmente entienda cuál es su papel. Su papel es saber conectarse, saber defenderlo al Ecuador en términos de su economía, de su política, de su cultura, ver 1001 posibilidades. El mundo ofrece una cantidad de posibilidades, por ejemplo, de convenios no reembolsables y una cantidad de cosas. ¿Usted cree que conocen siquiera todas esas posibilidades? No las conocen, porque lo que van es incluso van, yo conozco gente, por ejemplo, consiguen algo para ir a servir, pero fundamentalmente porque dice, yo quiero irme a tal parte porque quiero aprovechar para seguir una maestría. O sea, no van a servirlo al Ecuador. Pues muy bien, esto solo fue una parte de la entrevista que está haciendo el abogado Carlos Medina. Para ver toda la entrevista, les sugiero que entren a su canal de YouTube del abogado Carlos Medina. Porque no solamente los abusos de la banca están en Ecuador, aquí en Europa también hay grandes abusos de la banca. Y por eso también sugerimos a aquellas personas que se hayan sentido estafadas con alguno de los bancos aquí en Europa, aquí en España, nos den a conocer para también publicar todo lo que está sucediendo aquí con las empresas y los bancos aquí en Europa. Claro está que en Ecuador está la mayor lacra de los bancos, de los banqueros, de los empresarios, donde solo buscan intereses personales. Por eso es que aquí en nuestro canal de YouTube, Voz y Visión, constantemente estamos hablando de emprendimientos, de cómo funciona el dinero, cómo se creó el dinero, cómo es la forma en la que asaltan los banqueros precisamente.